de que le hubieran echado algo al chontaduro. Nada, absolutamente nada. Duro irrita los ojos. Todos los amigos de uno paretiquen la visita. Tenían visita y el paretico. Ahí está. El Yo Pablo, lo cambié por chontaduro. Vamos a invitar a nuestro Señor, al Padre. A él le encanta estar con nosotros en todo lo que hacemos. A veces se nos olvida eso. Hablaremos el 21 de octubre. Es octubre, ¿cierto? Sí, El 20. 20 y 21. Seminario. Vamos a hablar un poco de eso. Así que no adelanto mucho. No adelante mucho, ¿De Pablo. qué? No, Van a hacer un retiro. Sí, 2021 estás cordialmente Yo invitada. soy la que inscribo manufactura. Si quieren, me dicen. Vale 170 mil pesos. De sábado a domingo. Bueno. Manecida. Valor es el costo de las 3 comidas y el alojamiento. Sí, yo. ¿Y de dónde? No el centro. ¿Dónde? Eso es por el parque de Eso es Tutuján. para San Antonio de Pereira. Esa es la imagen de la vez. Sí, Yo el sábado y domingo. Sí, señor. Es porque es festivo. Entonces el lunes ya queda para que las familias. Pero domingo hasta mediodía, así Sí, que ya claro. pueden salir y tener el fin de semana en familia. Sí. ¿Cómo así ese fin de semana festivo? No. Entonces nos quedamos por allá comiendo cositas. Sí, porque siempre lo hacemos en un festivo para que las personas no pierdan su vida familiar o los que van a misa puedan ir a misa y así. Y igual uno queda súper cansado también, entonces es como el lunes para descansar. Súper bien. Pero es un Exacto. cansancio rico. No, pues el mate lo hicieron duermo. Entonces no les adelantamos mucho, pero están invitados. No sé si ya enviaron la invitación por... No, todavía no la han formalizado porque acuérdense que el título tiene invisibles. No, ya está todo listo. Pero a mí no me han dicho y no hemos dicho. No espere que salga No la sea super suya. publicidad. Ok. Bueno, entonces les decía, Dios está feliz con nosotros en todo lo que hacemos y Él quiere que lo hagamos partícipe todo el tiempo en nuestras actividades. Es algo que está en el corazón de Dios. Siempre estamos esperando cosas de Dios, esperando cosas, pero ¿y a Él qué? Padre, te damos gracias por tu amor, porque sé que disfrutas con cada uno de nosotros de manera especial, única e individual. Tú eres capaz de hablar en todos los idiomas respecto, Señor, a cada corazón. Un alma, un idioma diferente, Señor. Y tú lo puedes hacer y te encanta. Y es ahí, Señor, donde vemos tu grandeza y la especialidad que tienes con cada uno de nosotros. Padre, te amamos, eres bienvenido acá. Vamos a hablar de la revelación. No queremos decir cosas que no estén de acuerdo a ella, sino edificarnos por tu palabra y entendiendo el testimonio de los antiguos, edificar nuestro presente, Señor. Ese es nuestro objetivo acá, el edificarnos mutuamente en la fe que compartimos y la única y misma revelación, Señor, para todos, que es tu palabra, y que tu palabra, Dios, sea la que hable por sí sola, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, íbamos en el capítulo 7, ¿verdad? 7 para 13. 7:13. Ajá. Ok, o sea que ya vamos, mejor dicho, el 8. Ah, no, sí, 14. Terminamos en el 13 y vamos a verso 14, sí. Estamos hablando sobre cómo va a ser, o el profeta Ezequiel está narrando de una manera profética llena de figuras, utilizando figuras muy fuertes, muy bruscas para la mentalidad de la época sobre cómo iba a ser un asedio. Entonces yo les decía la charla pasada que prácticamente esto es como una traducción. Dios le está narrando a Ezequiel o le está traduciendo hechos del futuro y va a exponer en los capítulos que siguen por qué o cuál es la razón de ser de que el Dios omnipotente, el vigía, el guardián de Israel, va a terminar, digámoslo así, esa relación por adulterio, porque el pueblo de Israel ha cometido adulterio con su Dios, se ha ido en pos de otras deidades. E incluso Dios, que no necesita darnos explicaciones cuando hace algo,
va a darle razón a aquellos ancianos y a aquellos sabios que estaban con Ezequiel del por qué el pueblo ha caído en tanta desgracia. Sigue, verso 14, sigue el profeta ilustrando cómo va a ser ese asedio. Tocan las trompetas, todo está presto. Las trompetas, verso 14, las trompetas, ¿cuándo las tocan? Cuando ha de prepararse una línea del ejército, bien sea para que los primeros que salen en la corte militar salgan con sus armas desenvainadas, bien sea para resguardarse, para correr o para atacar. La trompeta era un símbolo de comunicación militar. Entonces, por eso el profeta dice esto: tocan las trompetas, todo está presto, es decir, todo está listo para la batalla, pero nadie va al combate. Es decir, se tocará la trompeta, los comandantes, los generales de Israel, de Jerusalén, y nadie va a ir a combatir a los babilonios que los van a conquistar y que van a destruir la ciudad amurallada. Porque se desencadena mi ira sobre su muchedumbre. ¿Y qué es la ira de Dios? Y esto ya lo hemos venido conversando. La ira de Dios es la incompatibilidad que tiene por su naturaleza perfecta, santa, pura, inmaculada, Dios nuestro Señor, con el pecado y con la abominación. Lo que resulta del pecado contrastado con la santidad de Dios, a eso se le llama la ira de Dios. Todo pecado que contrasta con la santidad de Dios suscita lo que se llama el atributo de la ira de Dios. Dios no se enoja como el ser humano se enoja. Dios no se irrita como nosotros los seres humanos. Dios es espíritu, en esencia bueno, en esencia santo. Así que lo que se llama la ira, que es un atributo que tiene relación con su justicia, para que exista la ira de Dios o su justicia, tiene que haber un acto de contradicción a la santidad de Dios. Eso es como cuando tú haces chocar dos elementos que son incompatibles, ¿cierto? O elementos, digámoslo así, de la tabla periódica que unidos en sí van a generar una explosión. O visto de otra manera, cuando tú intentas tomar un polo negativo y un polo positivo en un imán, y esa fuerza electromagnética que se produce allí es algo así como podríamos llamar el pecado versus la santidad de Dios. A esa fuerza, a esa manifestación de Dios se le llama su ira, que en torno a una personalidad es la mejor manera para uno entenderlo. Entonces dice: fuera la espada, dentro la peste, el hambre. Quien está en el campo morirá a la espada. Quien esté en el campo morirá a la espada. Quien esté dentro de la ciudad será devorado por el hambre y por la peste. Quien de ellos escape huirá a los montes, y gemirán todos como gime la paloma, cada uno por su propia iniquidad. Cada uno por su propia iniquidad. Todas las manos están debilitadas y todas las rodillas flaquean. Cíñese de saco y cúbranse de terror. En todos los rostros se ve la confusión y todas las cabezas están rapadas. Esto es nada más y nada menos que la descripción de una ciudad completamente asediada y todos sus habitantes completamente encarcelados dentro de su propia ciudad, amurallados y acuartelados, en estado de completa desesperación. Anteriormente nos había hablado incluso de las personas comiendo entre sí para poder sobrevivir, los que sobrevivan a la peste. ¿Qué significa la cabeza rapada? La cabeza rapada es una señal de arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. Lo mismo que las túnicas rasgadas es una señal de reprobación a una herejía. Por ejemplo, si alguien niega una verdad de la palabra de Dios, los rabinos solían rasgarse las vestiduras como señal de lo que usted está diciendo es completamente ofensivo a Dios y a la ley. La cabeza rapada también es señal de luto y de arrepentimiento, de llorar, ya lo último que podían hacer. Tiran en las calles su plata y su oro se les torna en estiércol. No lo salvará ni su plata ni su oro el día de la ira de Dios. Miren que nosotros no nos detenemos
a veces a pensar, verso 19, lo frágil que es una sociedad humana. Es tan frágil y nosotros tenemos tanta confianza en un trabajo o en nuestras posesiones o en un seguro, sea lo que sea que te dé cierta sensación de seguridad, que para Dios es una falsa seguridad. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, no, son falsas seguridades. Solo existe una seguridad en este mundo y es Dios. Y si tenemos nuestra seguridad en Dios, garantizado tenemos también nuestra vida eterna. O sea que ahí sí estamos verdaderamente asegurados en la fe. Era tan frágil que él está hablando a todos aquellos comerciantes que se habían enriquecido por aquello de las rutas fenicias, porque muchos comerciantes en Israel aprovechaban la ubicación geográfica en la que se encontraba Israel para comerciar con los fenicios, que eran grandes comerciantes y ricos. Fenicia era como la Suiza de antaño, que era un país completamente rico, siempre estaba neutro en todas las guerras, así que lo único que le importaba era producir barato, vender caro, y de esa manera fructificaron y crecieron, ¿no? Hasta que llegaron los asirios y acabaron un poco con esa neutralidad de los fenicios. Ya lo habíamos estudiado cuando veíamos Isaías. Entonces, habían ya muchas personas en Israel adineradas. Israel, en la época del rey Josías, por ejemplo, fue una época buena para Israel, y se habían ya suscitado demasiados ricos y personas hacendadas, y en ese estado de confort, igual que a ellos, igual a nosotros nos vamos olvidando de Dios. Cuando tú ganas un confort, una estabilidad, parece como que Dios nos vamos olvidando. Entre más nuestra vida se va haciendo cómoda, menos después vamos a necesitar a Dios. Y entre menos yo necesite a Dios, como que yo digo, ¿será por qué me estoy alejando de Dios? Y a veces el confort juega en nuestra contra. A veces el tener tantas seguridades termina jugando lo que debía ser un estado de bienestar y agradecimiento, termina jugando completamente en contra de nosotros. Por eso Dios dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Sí, por eso mismo. No por su riqueza, sino por donde está su corazón. Porque su corazón solo ha gozado de esa seguridad. Precisamente es por eso. Y por eso, Pablo, a veces uno ve que tantas, o sea, hay personas que llegan tan necesitadas en tantos ¿Me pueden aspectos. disculpar un momentito? ¿Aló? 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 No era importante. Bueno, disculpen que haya interrumpido. Pero es que me llamaron tan insistentemente que pensé que era un caso como de urgencia. Pero no. Bien, decías. Que hay personas que se acercan y con mucho que trabajar, y finalmente cuando Dios empieza a resolver y todo está resuelto, ya se alejan. Pues eso da Sí, mucha súper, rabia. sí. Y ocurre más frecuente de lo que uno se imagina. De hecho, nos ocurre todo el tiempo. Pablo, pero Sí, entonces yo súper pensaba pecado. una cosa. Tú decías que cuando realmente uno experimenta a Dios no hay vuelta atrás, y hay un punto donde yo siento eso, yo digo, Sí, pues un punto de quiebre Pues- que uno dice, no, ya de aquí no hay reversión. entonces esas personas es que no llegaron a ese punto. Muchos es que no llegaron a ese punto, pero muchos pueden llegar a ese punto y aún así por la comodidad alejarse, pero de repente se acuerdan de aquel estado y dicen, pero yo en qué momento me perdí, y es muy normal que el confort nos aleje de Dios, es muy normal, por nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una inclinación hacia la independencia terrible. Si ustedes ven un niño cuando tiene 3 o 4 años, a los 2 años le haces todo. A los 3 años ya, si usted le quiere hacer algo, hay Sí. cosas que lo ofenden. Claro. A los niños, no, yo lo quiero hacer solo. Ajá. Y esa sigue siendo la tendencia, no solamente en el niño, sino espiritualmente hablando también. Queremos la independencia. Y al principio, cuando nos sentimos inseguros de algo, oramos. Cuando ya eso lo tenemos como, no, yo ya puedo lidiar con eso, no oramos y no buscamos a Dios.
Y a veces Dios, en los corazones, cuando todavía son muy autosuficientes o muy independientes, Dios comienza en su amor y en su pedagogía espiritual a hacernos dependientes de Él. Y eso es duro para el corazón, eso golpea el corazón. Cuando estoy adquiriendo dependencia de Dios, depender de Él y no de mis propias fuerzas, de mi capacidad, eso duele a la carne. Hasta que cuando tú cedes a la dependencia completa de Dios, a la providencia, es decir, a ser un verdadero pobre de espíritu, ahí sí vas a entender lo que es ser bienaventurado. Bienaventurados los pobres de espíritu. No dice Jesús, bienaventurados aquellos que dependen de sí mismo. Porque bien sabemos que pobre de espíritu es aquel que se abandona a la providencia. Y es pobre porque reconoce su miseria, pero es rico porque reconoce la providencia de Dios. Ese es el verdadero pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. En mi miseria te necesito. Y la primera miseria que uno debe reconocer es la miseria espiritual. Señor, yo tengo una inclinación a alejarme de ti todo el tiempo. Reconozca esa inclinación. No se escandalice de ella, no se sienta culpable de ella. Pero no por no sentirse culpable y no escandalizarse, quiere decir que no vamos a luchar contra ella. Y esa tendencia rebelde siempre vamos a tener que luchar, siempre. Hay cosas por las que uno oraba antes que ya no ora ahora, porque uno se siente como seguro en ese terreno. Más vale siempre estar como pobre de espíritu. Pero pobre de espíritu no es apocado, no es un sentimiento de bajeza o de apocamiento, no. Es un sentimiento de verdad y saber que yo dependo y necesito a Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar de darnos testimonio a cada uno de nosotros de esa necesidad que tenemos de Dios. ¿No les ha ocurrido alguna vez que de pronto están haciendo cualquier cosa, en un acto de la cotidianidad más obtrusa, y de repente sienten una necesidad de Dios? O de dónde está mi papá, o dónde está el Señor, te necesito, como quiero que estuvieras acá. O esa sensación de necesidad de Él. El apoyo de Él. Todo el tiempo el Espíritu Santo va a suscitar eso en nosotros, porque Él nos va a mostrar la verdad de nuestra alma. Y la verdad principal de nuestra alma es que lo necesitamos a Él. Que lo necesitamos. Y cuando estás en estado de necesidad y recibes lo que estás necesitando, en tu corazón se va a producir agradecimiento. Y ese agradecimiento va a hacer que tú nunca retrocedas, porque el corazón agradecido siempre va a querer darse más, ¿no? Tiran en las calles su plata y su oro, se les torna en estiércol. Verso 19. Ezequiel: no lo salvará su plata ni su oro el día de la ira de Dios. Aquello en lo que ponemos nuestra seguridad para efectos espirituales es completamente inútil. Inútil. Busquemos una verdadera seguridad que sea útil en lo espiritual. Miren que en esta catástrofe que ocurrió hace no mucho tiempo en Japón, con este reactor nuclear que producía energía a gran parte, esa parte que quedó devastada, y habían personas adineradas y lo perdieron todo, y los seguros y ya no les respondían por X o por Y motivo. ¿En qué terminó todo eso? ¿En dónde estaba la seguridad? Ocurre algo aquí en la ciudad, hay un caos político, una cosa económica, y ¿dónde estaba tu seguridad? Ahí va a depender tu sufrimiento. Pero se puede ser próspero con Dios. Sí, claro, es que no estamos hablando en contra de la prosperidad, sino en contra de la falsa seguridad. Si tu seguridad está en Dios, Él te hará reverdecer en otros pastos, en otras tierras, si es su voluntad. Pero entonces, que nuestra seguridad sea Él y su corazón. Eso es lo que Él está buscando primero. Cuando la prosperidad viene de Dios, o para yo encontrar prosperidad en Dios, primero tengo que aprender a ser pobre de espíritu. No hay prosperidad en Dios, escúchese bien, en Dios, o sea, que provenga directamente de la gracia de Dios. Que Dios bendiga tu camino y prospere tu camino, sino antes hay en el corazón
un reconocimiento de qué es lo verdaderamente valioso. Porque de lo contrario, si Dios me bendice sin yo reconocer qué es lo realmente valioso, voy a terminar yo siendo como aquellos niños malagradecidos y que no le encuentran el valor verdadero a las cosas, ¿cierto? O a depender de lo que Él me dé y no a depender de quién es Él, ¿no? Y a desconocerlo. Dice: no saciarán su hambre y no llenarán sus vientres con ellos, pues los fueron incentivo para el pecado. Es decir, el propio dinero que supuestamente era su seguridad, el oro y la plata, terminó siendo su propia perdición. Porque en el día verdaderamente de la prueba, aquello por lo que se esforzaron toda su vida no les va a servir ni como estiércol. ¿De qué te sirve tener una cuenta bancaria cuando tu ciudad está en la miseria? O un terremoto, una catástrofe, no te va a servir absolutamente nada. De hecho, te van a responder menos las entidades y todo eso, porque el dinero es ficticio, ¿no? Estaban muy orgullosos de sus brillantes joyas y con ellas fabricaron sus abominables simulacros, sus ídolos. Por eso se los convertirá en estiércol. Y los daré al saqueo de manos extranjeras y en botín a los impíos de la tierra, para que lo contaminen. Apartará de ellos mi rostro y será profanado mi tesoro. Entrarán en él los invasores y lo profanarán. Fabrícate cadenas, porque esta es la tierra llena de porque está la tierra llena de sangre y la ciudad llena de violencias. Traeré gentes perversas para que se apoderen de sus casas y pondré fin al orgullo de los poderosos. Y serán profanados sus santuarios. Viene el terror, pedirán paz y no habrá paz. Vendrá angustia sobre angustia y el anuncio de una seguirá de la otra. Faltará la visión a sus profetas. Los sacerdotes desconocerán la ley y los ancianos el consejo. Este punto acá, faltará la visión a sus profetas, los sacerdotes desconocerán la ley y los ancianos el consejo. Esto es bien importante porque primero la visión o el panorama aterrador de Israel empieza en lo material, pero no se queda ahí, en la destrucción material, sino que trasciende también al desabastecimiento espiritual. ¿A qué me refiero o a qué se está refiriendo la profecía? Dice, faltará la visión a los profetas, porque en medio de una situación complicada, el que verdaderamente está unido a Dios recibe auxilio de Dios y puede escuchar a Dios. Cuando todo se ponga oscuro o en el día venidero oscuro, aquellos que son hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Pero estos van a ser despojados incluso hasta de los profetas, que les daban la visión o la comunicación íntima con Dios, el trato de voz a voz, de tú a tú, del profeta para el pueblo con Dios. Y no solo eso, sino que también les iban a quitar los sacerdotes, es decir, el perdón de pecados, porque ya no iban a tener a los levitas. Y no solamente con eso, sino que también les va a quitar. Desconocerán la ley porque no hay sacerdotes, es decir, no hay quien practique la ley ni quien la enseñe. Y los ancianos el consejo. Miren, esto nos habla a nosotros muy interesantemente, o podemos extraer de aquí cómo funcionaban las autoridades, o cómo eran reconocidas las autoridades religiosas en la teocracia de Israel. Y es que miren, dice, primero están los profetas. Como autoridad, primero está un profeta. Vámonos a la carta del apóstol Pablo, a la primera carta a los Corintios, cuando él habla de la constitución apostólica o cómo están distribuidos los ministerios o los servicios dentro de la iglesia. Y es que el apóstol Pablo en primera de Corintios dice, y a unos constituyó primero, ¿qué? Apóstoles. Luego a otros, ¿qué? Profetas. Luego a otros, ¿qué? Maestros. No, porque como el sacerdocio ya estaba abolido en la iglesia, entonces él dice, primero los constituyó apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que hacen sanidades, los que hablan en otras lenguas, y ya comienza entonces como a hablar de la autoridad de la revelación, o de dónde viene la revelación más fresca, ¿cierto? Y el profeta, ¿por qué está aquí en primer lugar?
El profeta está en primer lugar porque habla directamente con Dios, bien sea para exhortar, para amonestar y para edificar. Pero ese era el papel del profeta. Entonces aún van a perder en Jerusalén de la profecía. ¿Y saben qué pasó? Porque al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no siempre contó con profetas. Nosotros leemos durante toda la historia de Israel que hay profetas, pero hay lapsos de tiempo en los que Israel no gozó de la profecía, de la palabra de Dios. Y vemos, por ejemplo, donde la época en la que se escribieron, sobre todo en el cautiverio de Babilonia, después del cautiverio de Babilonia, en la reconstrucción del templo, faltaron profetas. Y ahí dicen que incluso hubo un silencio de casi 300 años de Dios a los judíos. Y fue en ese tránsito, en ese silencio de Dios, donde, Dios no le suscitó profetas, sino hasta que llegó Juan Bautista, pero le suscitó, todavía tenían sacerdotes. Y no solamente sacerdotes, sino que también tenían los ancianos o los maestros de la ley. El libro de Proverbios es una manera en que, careciendo de la profecía que los direccionaba, surgen todos estos consejos de los sabios, eruditos, que reflexionaban en las escrituras, y de ahí salen los famosos proverbios que nosotros también estamos leyendo y estamos estudiando. Nacen de ese periodo en el que la voz profética no se escuchaba en Israel. De ahí nacen esos, lo que conocemos como los libros sapienciales, precisamente de ese periodo, digámoslo así, de silencio profético de Dios. Pablo, perdón, en esta época ya no hay profeta. Sí. No se habla de profeta, sino ¿De dónde profecía? ¿Dónde profecía? ¿dónde es profecía? ¿Puede haber algún don de profecía? ¿O puede haber profetas? Sí. No a la misma forma del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí hay profetas. De hecho, hay un famoso profeta cuando leemos Hechos de los Apóstoles que se llama Ágabo. Ágabo era un hombre del que solo conocemos por referencia que está en Hechos de los Apóstoles. Pero en Hechos de los Apóstoles Lucas habla de que era un reconocido profeta, que incluso cuando Pablo llega donde está Ágabo y él se sienta, me refiero al apóstol Pablo, él deja su cinturón y después se va a dormir. Y Ágabo toma ese cinturón que había dejado el apóstol Pablo ahí y dice: el hombre del que es poseedor de este cinturón le van a pasar estas y estas cosas, y mucho ha de sufrir por esto y por esto. Tanto así que los que estaban ahí rodeando a Pablo en ese momento le dicen a Pablo: mire lo que dijo Ágabo, el profeta. Dijo que usted, que es el dueño de eso, le va a ocurrir esto. Y Pablo dice que él no les hace caso y dice: no, yo ya sé lo que tengo que ir. Y sale, aún a pesar de lo que sabía que le iba a esperar camino a Roma por la predicación a los gentiles. También se habla de otras mujeres profetas o que profetizaban, que tenían el don de profecía. Entonces hay una diferencia entre tener el don de profecía como un carisma especial del Espíritu Santo, y la otra es que la profecía esté constantemente caminando contigo o esté dentro de ti todo el tiempo. Esa es la diferencia entre el don de profecía y alguien que se pueda llamar profeta. Sí los hay, no son muchos, pero sí los hay actualmente. Pablo, y Sí. no habían profetas porque la ira de Dios, se desató la ira de Dios, entonces no hay profetas. Por varios factores, ¿cierto? Uno de ellos es porque la Torá o la ley ya había sido dada, ¿cierto? ¿Qué hacía el profeta? El profeta recordaba la ley. Recordaba. Es como decir: yo tengo un manual de convivencia acá y yo se los entrego a cada uno. Y mando periódicamente una persona que sepa mucho del manual de convivencia y les esté recordando a todos lo que dice el manual de convivencia, ¿cierto? El profeta recordaba la ley. El profeta no se inventaba algo nuevo. Que de pronto, en medio de su comunicación con Dios, él era oráculo o vaticinaba cosas del porvenir, está bien. Pero la principal función del profeta es exhortar al pueblo o llevarlo a recordar qué es la ley, a explicarles la ley. Pero Dios sí tiene un silencio muy largo.
pero en ese silencio ellos estaban esperando el Mesías. Ellos sabían que ese silencio profético era porque ya iba a llegar el Mesías, el que los iba a liberar, un rey profeta. Y cuando llega, no lo reconocen. Bueno, algunos sí, los que lo reconocieron se hicieron hijos de Dios. Y el último gran profeta fue Juan Bautista, que profetizaba y amonestando y llevando a las personas al arrepentimiento. Los apóstoles no fueron profetas. El apóstol combinaba, eran más que profetas, el apóstol combinaba los 5 ministerios. El apóstol era evangelista, era predicador del evangelio. El apóstol era maestro, enseñaba. El apóstol era profeta, profetizaba. Y aparte de eso, eran apóstoles porque fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Entonces, el apóstol es como el profeta del final de los tiempos. Porque tenía toda la estructura de la revelación dentro de sí. Los profetas de antaño profetizaban con base a la figura de Cristo. Los profetas del Nuevo Testamento, empezando por los apóstoles que están en una calidad superior, no solamente profetizaban en base a la figura de Cristo, sino que eran testigos de la resurrección de Cristo, de la promesa que estaban predicando. Entonces eso los hacía un poco diferentes. Por eso él empieza diciendo, y los constituyó primeramente a unos apóstoles y a otros profetas, como hablando en un segundo rango de autoridad, no de importancia, de autoridad. De autoridad para decir, esto es de Cristo o esto no es de Cristo. Después de los profetas maestros, después de los maestros, bueno, ya habla de los que hacen milagros, de los que hacen sanidades y esto. Pablo, pero yo creo que eso que estamos acá hablando en Ezequiel, eso ya pasó, o sea, eso era para esa época. Sí, claro, eso ya pasó. O sea, que esta parte... Pero nos sigue dando un consejo apostólico, es decir, un consejo bíblico. ¿Cuál consejo bíblico? Seguimos poniendo nuestra esperanza en cosas que no son Dios, Claro. todo el tiempo. Ah, no, total, sino que cuando él, por ejemplo, decía que los ancianos ya no daban consejo, eso fue para esa época. Sí, claro, fue precisamente para esa época que duró 40 años, ¿cierto? Casi unos 70 años, perdón, No, eso. de cautiverio. Eso era específicamente para ellos. Recuerden que estamos hablando en torno a una ciudad que va a ser destruida. Verso 27. El rey se enlutará y los príncipes estarán desolados y temblarán las manos de toda la tierra. Yo los trataré según sus caminos, y los juzgaré según su merecido, y sabrán que yo soy Dios. Y es que cuando el pueblo elige el pacto, la ley es un pacto, la ley de Moisés, la circuncisión del Antiguo Testamento es un pacto por el cual yo me comprometo delante de Dios, que se ha revelado al mundo, a cumplir con mi familia, y tengo una señal en la carne que se llama la circuncisión. Estamos hablando del pueblo judío. Esto sirve como señal para que mi descendencia, en mi simiente, nosotros vamos a cumplir ese pacto con Dios. Pero ese pacto es un pacto, pacto tiene una condición. Es un pacto condicional, eso no es un pacto incondicional. ¿Cuál es la condición? Y tú cumplirás estas leyes. Cuando yo no cumplo las leyes, yo ya no estoy viviendo por la ley, sino que yo ya estoy viviendo por mis propias obras. No por las obras de la ley, sino por mis propias obras. Entonces Dios les dice, cuando ustedes se salen de este pacto, yo los voy a abandonar. Porque no puedo, mi presencia no puede estar con ustedes de esta manera. Esa fue la preparación que él tuvo con el pueblo en el Sinaí. Dios les enseñó a caminar en la ley, para que por la ley sus corazones fueran edificados al punto en que ellos reconocieran que necesitaban a Dios y que el ser humano tenía una enfermedad muy grave que se llama pecado, que tenía que lidiar con ella. Pecado que nos hace estar en contradicción con el mundo en el que nos desenvolvemos, con todo, y esa misma fragilidad humana. Y cuando llegaran ellos a un estado de madurez espiritual, se iba a desarrollar en ellos una conciencia mesiánica. Me explico, una
un saber, un conocimiento, una necesidad de ser rescatados. Una necesidad en la que tú te llegas a pensar, wow, yo tengo un problema, necesito una solución para ese problema. Ese problema se llama pecado. Entonces, cuando ellos ya estaban maduros y habían reconocido el pecado como nación, un arrepentimiento verdadero, unos deseos de volverse de corazón a Dios, ahí iba a llegar un profeta llamado Malaquías y también llamado Joel, que iba a profetizar cuándo iba a ser o cómo iba a ser esa restauración. Joel, por ejemplo, predica completamente diferente a como está predicando Ezequiel. Joel predica, y en aquellos días, ¿qué van a pasar? ¿Qué cosas van a pasar? Sus ancianos, sus jóvenes profetizarán, sus ancianos tendrán visiones, y el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Es todo lo contrario a lo que nos están diciendo acá. Paulín, sería bueno leerlo después de esto, aprovechando que Joel, es largo, y es muy corto. Es muy cortico, como Sí. para Dice contrastar. Pablo, en estos momentos el pueblo de Israel está protegido pues, por Dios o lo tiene con todos los problemas que tienen los israelitas. Los judíos, el pueblo judío como tal, en esos momentos está supeditado a un pacto condicional. Si ellos rompen la condición, pasa si usted se sale del trato, ¿cierto? Es como usted decirle a sus hijos, yo lo cuido mientras usted esté bajo esta casa. La casa, entendámosla como el pacto. El día que usted se vaya y llueva y le caiga granizo, aquí está la casa. Vuelva hacia la casa. La condición, si están aquí conmigo y cumplen mis preceptos, por la ley vivirán. Pero si se salen de mis preceptos, por la ley del mundo van a morir, porque la ley del mundo es muerte. Pero aún así, dentro de la casa de Dios, ellos sabían que algo les faltaba. Y ahí es donde ellos estaban esperando al Mesías prometido, que Malaquías profetiza y que profetiza también Joel e Isaías. El restaurador de todas las cosas, el restaurador de Israel, del ser humano como tal. Esa esperanza era la de un judío verdaderamente maduro. Un judío maduro iba a entender, necesito ser salvado. Y esos fueron los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. La primera iglesia fueron judíos que reconocieron en Él. Él es el Salvador, Él es el restaurador de todas las cosas. El que profetizaba Isaías, el que profetizó Daniel, del que hablaba Juan Bautista. Ese es verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Y en nosotros, que lo hemos reconocido a Él, bueno, estas palabras nos van a tocar como un efecto en que ellos son como un espejo para nosotros, que nosotros, a pesar de estar en la gracia, también podemos tener falsas seguridades. Y que no estemos en esa comodidad, que nuestra comodidad, cuando veamos que nuestra comodidad nos está alejando de Dios, cuidado, mejor incomodarnos, mejor tener un revolcón en nuestra vida, mejor que tiemble, pero que nuestra alma esté firme, que nuestras piernas se estén moviendo en nuestro suelo, pero que nuestra alma en el cielo esté completamente anclada. Eso es lo más importante. El rey se enlutará y los príncipes estarán desolados y temblarán las manos de toda tierra. Yo los trataré según sus caminos y los juzgaré según su merecido, y sabrán que yo soy Dios. Cuando dice y sabrán que yo soy Dios, no es como amenaza, sino ellos sabrán que yo soy Dios. Recuerden que Ezequiel está profetizando porque esto que estoy diciendo se va a cumplir, porque ellos creían que eso no iba a pasar. Entonces sabrán que yo soy Dios es por el cumplimiento de su palabra. Se sabe quién es Dios porque su palabra se cumple. Entendamos también que esto está lleno de colores. Entendamos que esto tiene muchos colores y muchos matices. ¿Qué quiero decir con colores? Que si a nosotros nos ponen un film, una película, un video de la destrucción de Jerusalén, nosotros la podemos narrar de una forma u otra. Dios la está narrando a Ezequiel o le está hablando para que la narre de esta manera. Pero de fáctico, ¿qué pasó? En el hecho tal, sin usar adjetivos ni nada, fue una incursión completamente de Babilonia que acabaron absolutamente con todo y que fue terrible. Dios describe eso terrible de esta forma, para que Ezequiel le comunique al pueblo, de una forma moral. Vamos entonces a este capítulo 8, versículo 1. Hasta aquí ha pasado un año.
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 ha pasado un año, ha transcurrido un año de que en el que Ezequiel está junto a Babilonia en un lugar ahí de paso en el exilio, junto a unos ancianos y junto a unos personajes capturados de los judíos que seguramente están haciendo trabajos y pasando algunas penurias allá en Babilonia, mientras que sus otros coterráneos están en Israel, todavía en la ciudad amurallada, todavía están en Jerusalén y haciendo cosas y creyendo que Dios los va a salvar. Ya después desde la primera profecía hasta esta que vamos a hablar ha transcurrido un año exacto. Ya. El año sexto, el día 5 del sexto mes, es decir, un año más de cómo empieza el libro de Ezequiel, me hallaba yo en mi casa, estamos hablando del año 592, y estaban delante de mí los ancianos de Judá. Cuando él dice estaba yo en mi casa y delante de mí los ancianos de Judá, es que ya Ezequiel había cobrado importancia, había cobrado relevancia dentro de esos exiliados en Babilonia, por todas esas acciones que él había tenido extrañas, como tenderse en un ladrillo, en un adobe, y dibujar todo un plano de la Jerusalén antigua, pronosticando cómo iba a ser y profetizando de una manera curiosa su destrucción. Ya él había llamado la atención. Ya este profeta ya no era alguien desconocido, ya la gente lo iba tomando en serio. Entonces, perdón, cuando hablan de destrucción del templo o de Jerusalén, son dos cosas distintas. la capital y el templo. Son dos cosas distintas. Como decir, Bogotá y el Palacio de Nariño. Y han destruido 2 veces el templo de Jerusalén. Ajá. Eso es verdad. ¿Y cómo le llegaba esa información? El profeta estaba exiliado, como tú nos dices. Ujú. ¿Cómo le llegaba esa información? Porque era una parábola en acción que nos Visiones. ha explicado. Pero ¿cómo le llegaba esa información a los que estaban allá en Jerusalén, aparentemente en la seguridad? Ellos, Porque el mensaje era para ellos. el mensaje lo tenían los exiliados, no los de Jerusalén. Este mensaje era para los exiliados, no para los de Jerusalén. Los de Jerusalén estaban tranquilos en medio de su idolatría. Ya vamos a ver qué estaban haciendo. Esto nos lo va a responder Ezequiel. Lo que tú estás preguntando, Ezequiel en sus visiones, Dios les va a mostrar qué es lo que está pasando en el mismo instante que él está haciendo esto durante ese año, qué era lo que estaba pasando en Israel, en simultáneo, Pero en entonces, microondas. Pero entonces ellos si no estaban recibiendo si no tenían acceso al mensaje, de alguna manera no se les estaba negando la posibilidad de arrepentirse. Ya Es que ya era tan tarde que ya no había nada que hacer. No, ya se les había anunciado durante mucho tiempo, a través de muchos profetas. El único rey que atendió por un periodo de tiempo las amonestaciones proféticas fue un rey llamado Josías. Josías hizo una reforma religiosa en la que sacó todos los ídolos y todos los cultos excéntricos e idolátricos y de prostituciones sagradas dentro de Israel, y purgó la fe en Israel y unificó otra vez al pueblo en torno a la adoración de un único Dios. Ese fue Josías, pero fue el único. De resto todos se pervirtieron. Ah, sí, pero toda la información ya la tenían, o sea, ellos ya sabían, Ya pero sabían. no creían. Ya había venido muchas veces el que explica el manual de convivencia. ¿No te acuerdas cuando tú estuviste cuando lo vimos Isaías? Ya se notó. Pero se puede atrasar de un año. Ah, mañana empiezo. Más. Dios ya les había dicho tanto, entonces ya les está hablando a los exiliados que todavía guardaban esperanza, les está predicando es a ellos. Y ellos había elegidos ahí. Sí, claro. De ellos van a ser, de los hijos de estos exiliados, ¿quién va a llegar acá? ¿Quién llegó acá como estos exiliados? Daniel. Daniel llegó como un pequeño acá. Aquí está Daniel. Daniel es contemporáneo en cierta parte de su vida a Jeremías, a Ezequiel. Y Ezequiel, una porción, algunos dicen, si nos vamos a entrar como en detalle, bueno, casi que colinda con Jeremías. Qué convito. Entonces eran profetas todo el tiempo, si por el norte, por el sur, a veces habían 2 profetas en el norte, 3 en el sur, profetizando al mismo tiempo y diciéndoles y amonestándole al pueblo que se arrepintiera. Pero llega un punto en que ya viene, es como si viene un ferrocarril
Y estás parado en el ferrocarril. Va a venir el ferrocarril si no te mueves de ahí. Va a venir el ferrocarril si no te mueves de ahí. ¿Está llegando? No, siguen ahí entretenidos. Ya se fueron, salieron unos y... Entonces lo que hizo Josías no sirvió. Sí, no, porque el rey que lo sucedió volvió y cayó en la idolatría. Como que extendió el tiempo de gracia tal vez, para que no Y llegara prosperó. la calamidad en ese momento. O sea, eso atrasó lo que tenía que hacer. Ese es el precio de la libertad. Que una generación, puede haber una generación buena como la que sigue no tanto. Y Josías no se salvó. No salvó. Sí, claro, pues dentro, él no sufrió esto que sufrieron estos reyes, obviamente. Dice, el año sexto, y estaban delante de mí los ancianos de Judá, gozaba de reconocimiento, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. En sus Biblias, en las que por ejemplo tienen una Biblia de Jerusalén, una nácar con lunga, dice el Señor, Yahvé. Reina Valera dice Jehová, el Señor. Se posó allí sobre Oh, Jehová. la mano del Señor, Yahvé. Sí. Los que tienen una Reina Valera dirán Jehová, los que tienen una nueva versión internacional, el tuyo dice el Señor Yahvé. Señor Yahvé. Es de Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen esta salvedad? Y en muchas que yo omito, muchas veces yo lo omito, porque son textos en los que está implícito ahí el nombre o el tetragramatón, está las 4 letras sagradas, está el nombre de Dios, la mano de Dios, como para referirse, fue Dios mismo, Dios Padre, el Dios Creador, el que nos tocó. Otras traducciones dirán Adonai, ¿ya? El Señor Dios. ¿Oíste, Pablo? Adonai, Yahvé, Jehová, Dios. Es lo mismo. Es lo mismo y no. Misma cosa. Es lo mismo y no. Es decir, se refieren todos a lo mismo, pero no todos, digámoslo así, significan lo mismo. Jehová no es como el trino. Jehová es una adaptación del nombre Señor en hebreo, que es Adonai, a las 4 letras consonantes que se conocen como el tetragrama, o 4 letras. Son las 4 consonantes que componen el nombre de Dios. 4 consonantes que no en balde están, no de manera gratuita, están en el nombre de Jesús. Entonces, Adonai es Dios, Adonai es Señor. Señor. Yahvé es el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente. Y ustedes me conocían antes como el Shaddai, como el Dios de las alturas. Ahora me conocerán como yo soy el que seré. Yahvé. O Yahvé es yo soy el que soy. Que es Señor y que es Dios, ¿cierto? Entonces, por decir, si es lo mismo, todos apuntan a Dios, pero no todos a los De la mismos misma atributos. manera. Por ejemplo, Adonai es una manera respetuosa de llamarle a Dios Señor, porque para ellos pronunciar el nombre de Dios es pecado. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces, para ellos eso era pecado. Y decirle Padre también es pecado. Era pecado para ellos. Entonces le decían Señor, porque en realidad la relación que el pueblo judío tenía con su Dios era de amo y Señor. Era una relación diferente. La relación de nosotros es de padre a hijo. Por Jesucristo. Exactamente. Entonces para nosotros no es herético. Pero el nombre como tal, preciso y perfecto, se perdió en el tiempo después del cautiverio de Babilonia. Porque tanto era el respeto de los copistas de las escrituras para con el nombre de Dios, que omitieron la palabra Yahweh, como creemos que se decía, y empezaron a decir Adonai o Señor. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, textos que dicen Jehová, simplemente están utilizando las 4 consonantes y le están poniendo o adaptando el nombre Adonai, las vocales de Adonai. Por eso dice Jehová, por las vocales de Adonai. Eso es todo. Bueno, aunque eso es mucho más profundo, pero podríamos hablar un poco de eso. Manuel, el que vos... ¿Qué pasó? Que hay una canción de Y Adonai. ¿Por qué te casaste, Adonai? Manuel, el que vos decías es más bien Elohim. Elohim.
El que dicen pues algunos que apunta como la Trinidad. Pero ese texto, Elohim, usted nunca lo va a encontrar en los profetas. Usted nunca va a encontrar, eso Génesis, se encuentra solo en todavía. Génesis. ¿Ah? Pablo, tengo una pregunta. ¿Hay Elohim. Es el nombre que se Lo que pasa es que se refiere a la creación. está en plural, entonces de ahí que algunos digan que hace referencia como a la Trinidad pues en un solo nombre. Es que Elohim te traduce literalmente el dioses. Eso traduce Elohim. Ahorita que hablabas que para ellos en esa época hablar de Dios a no usar su santo nombre en vano. Y todavía. Bueno, y todavía, pero eso aplica solo cuando uno dice que no prometa. No, pues, como en Dios, no, la es en jure. todo contexto. Ah, No es solo perjurar, es en todo contexto. El nombre de Dios es sagrado. No, porque usamos un nombre sagrado y lo distorsionamos en cosas que no lo sean, ¿cierto? Pero incluso ahora se hablamos de Dios, ¿sí? Pues uno sí menciona mucho la palabra Dios. Sí. Mucho. Deus, Dios, es lo mismo, pero por eso ellos conservaban el nombre. Porque ese nombre para ellos era tan sagrado que no lo vulgarizan en una conversación ordinaria. Porque es sagrado. Como cuando Moisés se sacó las sandalias, porque pisaban cualquier cantidad de cosas y entró al lugar sagrado. Entonces se despoja. Lo mismo el nombre, usarlo sería como ensuciar su nombre. De hecho, al día de hoy vos lees algún texto hebreo y dice de-os. No ponen pues como el nombre Ahí. completo para no hacer referencia directa. Por al puro nombre de respeto. Dios. Pablo Y así deberíamos ser nosotros con el nombre de Jesús también. A veces, si es el nombre que nos fue dado sobre todo nombre a la creación y nosotros lo usamos de manera muy deportiva. ¿Cuál, Pablo? Perdón. El nombre de nuestro Jesús, Señor o sea, que Jesucristo. cómo deberíamos Lo utilizamos de manera deportiva. No es como llamarlo, sino utilizarlo de una manera más consciente de qué nombre nos ha sido dado. Y no llevarlo a un plano tan vulgar. O sea que no como hay Cristo de Zaragoza, Dios mío. Es diferente, no, es diferente. Coma pan mejor. Pablo, yo molesto mucho, Pero está muy bien. Sí, no, pero en ese caso sería como una está advocación. muy bien. Sería como una advocación, una admiración o como en señal de protección. Pero hay otros casos en los que ya empiezo a vulgarizar el nombre o para Pues no... cada vez que me aporreo decir, ay Jesús, pues, pero eso no aporrió, ¿no? Como cosas de ese estilo, sí, no es. Una vulgaridad es Jesús. Pablo, a mí me gusta mejor decir Jesús, eso es más. Yo digo que yo quiero bendecir a Jesús por todo. ¿Tú dices qué, perdón? Jesús, por ejemplo. Como lo mismo que dijo Sari, pero en lugar de decir el Cristo de Zaragoza, sí, Jesús. Como lo que dice María, Sí. yo digo, es mejor decir Jesús que cualquier cosa. Entonces, bueno, Ah, es decir, mejor Jesús que cualquier cosa. sí, es Una cosa. Pues Está no, comparando o sea, con como que cualquier es lo cosa. más importante, entonces ahí digo algo importante en vez de. No. Si tu corazón está sintonizado con eso, está bien. Si no, Pues por ejemplo, yo a Bruno ya le digo Bruno de Jesús. ¿tú qué? A Bruno. Al perro. Bruno de Jesús. Justo. No, o sea, yo debo cambiar eso. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Dame 10 glorias. Como él, y en realidad es de Jesús. Por eso, pues, pero entonces. Porque todo le pertenece a él, ¿cierto? Pero tú lo haces con esa conciencia. Está bien. No, y también queriendo que se convierta, pues. ¿Que se convierta en qué? En otro animal. Bueno, aclaro para los que están escuchando Ya esto, ya habla que Bruno es la mascota de Mariana. Pues A ver, como ¿qué no le habla el perro? porque Dios sí lo ha cambiado mucho. No para enseñarme a mí. Dios usa solo para enseñarme a mí. Entonces, Va a hablar el perro. o sea, no, él no puede decir tanto Jesús, solo cuando uno está hablando. ¿Qué? Yo solo sé, yo solo sé que Dios se manifiesta en su multiforme gracia, ¿cierto? Damos por terminada la clase. Dios se manifiesta en su multiforme gracia.
Tú empezaste hoy la oración diciendo que Dios nos habla con un lenguaje distinto a cada alma, entonces No, pero ahí... también puede estar cayendo en un error. A Mariana la O sea, hablan puede que perruno. sí, yo lo haga con buena intención, pero sí puede estar cayendo en un error. Por ejemplo, Sari ayer me dijo Mariana de Socorro, yo Mariana de Socorro, no Mariana de Jesús. Pues porque yo prefiero ser de Jesús que de Socorro. Pablo necesita una semana para ir. Pablo, decirle, Señor, perdona la Hay un principio. El nombre de Dios es sagrado. El nombre que es dado sobre todo nombre en la creación es el nombre de nuestro Señor. ¿Qué hacemos con ese principio? Cuando tú sabes que algo es sagrado, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo utilizas lo sacro? ¿Cómo utilizas lo que Dios ha purificado, ha bendecido y nos lo ha dejado como piedra angular, brillante y que ilumina a los hombres? ¿Cómo utilizas el nombre que Dios ha puesto sobre todo nombre, al que le huyen los demonios? ¿Cómo lo utilizas? Sabiendo que es sagrado. Solo te doy ese principio. ¿Qué haces tú con ese principio? Es la sabiduría que te da el Espíritu Santo y el conocimiento. Solo sepamos que es un nombre sagrado. Solo eso. Nos basta para saber qué estamos haciendo incorrectamente o no con ese nombre sagrado. ¿Cierto? Es como las mujeres cuando están con todos los atavíos de novia. ¿Los qué? Los arreglos. El vestido, los arreglos de novia, todo el traje. Vaya que le pisen algo antes de entrar al altar o que la ensucien, a ver cómo se siente, ¿cierto? Y dependiendo pues si es más histérica o no. Entonces, ¿cómo cuida ese traje esa mujer antes de entrar al altar? Que nosotros revestidos de Cristo, ¿qué hacemos de ese traje y de ese nombre? Yo creo que queremos que ese nombre esté ahí inmáculo, ¿no? Que esté puro. Entonces, ver el nombre de Cristo como ese traje que yo tengo que cuidar. ¿Y qué voy a hacer con él? Voy a ponerle ese traje al hámster. ¿Qué voy a hacer con él? Pues voy a ir a sacar la basura con él. Pues. Exactamente. Miremos la dignidad que él tiene, a dónde la vamos a llevar. Reyes, No que no sea una criatura de él, porque al decir Bruno del Señor, Bruno, es verdad, está diciendo una verdad, es de él y toda la creación es de él. Y si vos sos el hijo y es tuyo, a él le va a encantar pasar tiempo con Bruno. También. Pero el principio es que su nombre es sagrado, ¿cierto? Eso es todo. Ya lo que hacemos nosotros está bien. Se respetaban y se les hacía rey, La dignidad. La dignidad del rey. Es como si uno cayera en fanatismo. ¿Con qué? En Jesús para arriba y para abajo, no. Al contrario, antes todo lo contrario. Antes Como una muletilla. Exacto. Antes termina utilizando el nombre de Dios como una muletilla, y precisamente de eso se querían cuidar los judíos, y por eso encriptaron el nombre de Dios, y solamente unos pocos sabían el verdadero nombre que Dios les reveló en la zarza ardiente. Pero el nombre que Dios les reveló es un nombre donde queda lejos de toda capacidad de delimitación. El nombre que Dios les da, que le revela Dios a Moisés, es un nombre en el que le está diciendo: yo no tengo límites, yo soy el que seré. Eso no tiene límite, uno no puede dibujar yo soy el que seré, voy a hacer una caricatura de yo soy el que seré. Toca hacer un jeroglífico complejísimo para intentar ilustrar eso. Dice Pablo, esa palabra de yo soy el que soy, es cierto, yo soy el que soy. Es demasiado profundo, y está diciendo que Él es el ser del cual todos los seres se desprenden y tienen su subsistencia en Él. Él es el ser consistente, Él tiene consistencia. Es decir, Él no depende de nada ni de nadie, Él depende solo de sí mismo y no puede ser abarcado por nada. Entonces, el solo hecho de darle un nombre a Dios es delimitarlo, porque es que el nombre delimita. El nombre pone un límite y Dios no tiene límites. Entonces, por eso Él se revela a sí mismo como yo soy el que soy. El ser en esencia. ¿Qué nombre yo puedo nombrarle a Él? El innombrable. Entonces, mejor decirle a Él el innombrable. Porque es más nombre de Dios, el innombrable, que Señor o que Dios. Ay, no, eso suena muy feo. ¿Sabe cómo le dicen los judíos a Dios? Le dicen Hashem. Y Hashem significa literalmente el nombre. El nombre. Ellos se relacionan con Dios diciéndole el nombre. Hola el nombre.
El innombrable. Pues como en la grandeza. Porque no se puede abarcar. Cuando yo doy un nombre, ¿qué es un nombre? Un nombre sano, un nombre normal, pues de los que se ponen como con funcionalidad, generalmente tiene una trascendencia o una función. Por ejemplo, tu hija se llama Lucía, significa luz, ¿cierto? Lucía es luz, porque ilumina, porque es la luz, porque les dio alegría, porque alumbra un camino, etcétera, etcétera. Tiene muchos significados. Pero incluso un nombre bonito, que tenga un significado bonito, delimita. El nombre delimita a luz. O sea, si es luz, entonces no es otra cosa. Si Dios tuviese un nombre esencial, que no fuera ese yo soy el que soy, como se dice en Éxodo, entonces Dios se pondría a sí mismo un límite. Y Dios lo que hizo con los judíos es irle quitando capas de sus atributos. Me explico, me estoy perdiendo mucho del texto, pero bueno. Si Dios se ha revelado al pueblo de Israel en diferentes facetas, y cada faceta que Dios revela de sí mismo le otorgaba un nombre diferente según ese atributo bajo el cual se revelaba al pueblo de Israel. Entonces a Dios se le conocía, estamos hablando de antes de Moisés, le llamaban el Shaddai, le llamaban Elohim, le llamaban el Elión, le llamaban también, eso más en Reyes, sí, aquí también antes de eso le llamaban el Shebaot, Adonai también le llamaban, o sea, Señor, el Señor de los ejércitos, el Altísimo, el Dios de las alturas. Por eso Él dice, ustedes me han conocido ¿cómo? Es decir, ustedes han conocido facetas mías, porque me comparan con el Dios de las montañas, porque yo estoy arriba de ustedes, entonces me dicen el Shaddai. Pero yo no soy ese, yo no soy un Dios que está arriba del copo de una montaña. Ni tampoco, aunque soy altísimo, también estoy en todas partes, soy omnipresente, no solamente estoy en una locación. Porque ellos creían que, en el Éxodo, ellos creían que Dios era un Dios local, que Dios era el Dios de la tierra prometida, que era un Dios de un territorio, así como Isis, Osiris y Notep, eran deidades que se conocían en Egipto, pero lejos de ahí ya no tenían poder. O las deidades babilónicas, tenían poder en los babilonios y los acompañaban a las guerras, pero volvían a ser deidades locales. Abraham no conocía todos los atributos de Dios. Abraham no conocía o no tenía la revelación que Moisés tuvo, por ejemplo. Abraham tenía una revelación de Dios muy reducida. Abraham no lo conoció como yo soy el que soy, lo conocía como el Altísimo. Entonces si ven que Dios va revelándose poco a poco, va revelándose como si se nos quitaran capas de ignorancia de quién es Dios. Y dice el apóstol Pablo que a lo último, en la carta a los Colosenses, Dios se ha revelado a la humanidad en Cristo de una manera perfecta. O sea, en Cristo nosotros vemos la revelación perfecta de quién es Dios, de todos sus atributos de verdad, de una manera visible del Dios invisible, la manera que el Dios ilimitado se hace ilimitado para que nosotros lo podamos ver, tocar, oler y él se pueda expresar a un nivel humano. Ese es el propósito de la venida de Jesucristo, que el ilimitado que no se delimite a sí mismo, para que nosotros limitados podamos tener un contacto con Dios al nivel de nuestra comprensión y de nuestros sentidos. Esa es una de las razones de ser de la encarnación de Cristo. El hombre siempre va a estar en un estado limitado, siempre, hasta que lleguemos al Padre. En Él, no. Solos, lejos de Él, sí. Con Él somos nosotros más Él. O sea que somos ilimitado más uno. Somos parte de... Exacto. Pablo, Pero igual siempre Pero ya estamos hablando de temas por el muy... pecado. ¿Cómo?
siempre vamos a estar limitados por el pecado. Sí, hasta que Él llegue. Pero nosotros nunca vamos a poder ser perfectos, ¿cierto? No. Sí, sí vamos a ser perfectos. ¿Cuándo No, no, a veces acá en la no. tierra? Aquí en la tierra no. Aquí en la tierra estamos caminando hacia la perfección, Claro. Nos vamos pero acercando. hasta que no tengamos, hasta que todas las cosas no hayan sido restauradas, no. Es que San Agustín hablaba como de ese estado paradisíaco del hombre no limitado. Se llama el estado beatífico. Pablo, Mm. qué demasiado aburrida. Porque es que, o sea, Bueno, no era nuestra intención. Cámbiale el nombre al perro, cámbiale el nombre al perro. en la relación con Dios como papá, ¿por qué no puede haber esa? O sea, yo ya a Dios en realidad, y creo que de pronto entonces en eso estoy fallando, yo no, ya no le tengo como esa reverencia, o sea, sigue siendo Dios y todo, pero ya lo tengo como demasiado Más cercano. cercano. Pues como Como el que, papá sí, o sea, Una como paz, sí. que pues Un amigo. Una relación personal. sí, o sea, como que yo lo uso para todo, le hablo en todo, está en todo, lo quiero en todo, entonces digamos que como en esa confianza, entonces lo bajé de pronto a un nivel muy bajito. No, No. no. Uno puede tener a Dios como amigo o a Jesucristo como amigo. Claro. A Dios hay que respetarlo más. No. Sí. Qué buenas preguntas, muy buenas A Dios hay que preguntas. respetarlo más y todo. Hay que respetarlo más, no, hay que respetarlo. Me encantan esas preguntas. Miren, bueno, cuando vamos a preguntar algo, hablemos duro, porque muchas personas que escuchan me han dicho que no se escucha, entonces se pierden mucho de No se la escucha charla. Miren, entonces, ¿qué pasa con Dios Padre, con la reverencia a Dios Padre? El Espíritu Santo nunca nos va a permitir, porque es su trabajo, es su papel, el que tengamos una correcta participación de la Trinidad, o participación con la Trinidad. El Espíritu Santo se va a encargar a nosotros de ayudarnos a revelar esa confianza, porque Dios quiere estar en todo, porque es un papá. Es que si uno no se acerca a Dios como papá, entonces olvídese, porque entonces la sangre de Cristo, entonces, ¿qué pasó? Pero que no se nos olvide qué clase de papá es. ¿Qué clase de papá es el que tenemos? ¿Cierto? Y que siempre puede haber una relación de confianza absoluta y a la vez de reverencia. Yo no veo por qué no sean compatibles, la reverencia y la confianza. Yo puedo ser absolutamente reverente sin necesidad de usar parafernalias y decir, ay Señor, cuidado, o estar pensando que voy a caminar porque está Dios observándome. No, de eso no se trata. Pero yo no veo incompatible la reverencia y la confianza. Antes las veo supremamente compatibles. A menos que estemos interpretando reverencia como temor. Y reverencia no es temor. Reverencia es la... ¿Y qué calidad de papá tenemos? Es como tratar a tu papá, ¿no? Sí. Que no le falta el respeto, eres reverente con él, pero a la vez tienes confianza. Y uno le tiene toda la confianza del mundo y uno le dice, papi, ayúdame, pero que cuando habla Pero entender que él es un rey, o sea, es simplemente no dejar de entender cuál es su esencia. Imagínate en la casa, que tú estás en una casa, en la casa del rey David, y que el rey David es tu papá. Que el rey David es el papá de Mariana, ¿cierto? Y que tú estés en la cena con el rey David, y de pronto él llega y te tira un pedacito de pan, y tú en ese estado de confianza, y la gente ahí como atónita, viendo pues la confianza que se tienen ahí en la corte, y tú lo recibas, pero que de pronto el papá se pare porque va a decir algo el rey David en ese estado de confianza y te abrazó y le contaste todos los problemas de toda la noche y él te aconsejó, pero el día que el rey David llega y se para de la mesa, que es tu papá, y están con todas las de la corte, los hijos, los príncipes y las princesas, él se para decir algo públicamente y todos se tienen que parar porque el rey se paró, ¿cierto? Tú lo vas a hacer. ¿Perdiste la confianza? No, sigue en la misma estado de confianza. ¿Perdiste la reverencia? No. Sí, es que obviamente, o sea, es muy importante, digamos, manejar las dos cosas, o sea, como la reverencia y la confianza, y buscar que haya, digamos, una armonía en eso. Obviamente, para uno
lograr estar como en ese punto medio, tiene que establecer ciertos límites. O sea, digamos, yo confío en Dios, pero Él y yo no somos iguales. Yo soy inferior a Él. Entonces, lo que vos decís es como que así, yo soy un soldado del rey David, y somos muy amigos, y hablamos, y nos reímos. Y nos contamos chistes y nos hacemos zancadilla. Nos contamos chistes, pero si Él me dice algo, yo le digo, sí, su majestad, o sea, sigo entendiendo eso. Pongo un límite a la confianza que yo le tendría, por ejemplo, al gato. O sea, Soy amigo, pero con respeto. sí, o sea Sí, hay confianza, pero sin dejar de olvidar lo que Él es. Claro. El respeto que le tengo que tener así sea mi amigo. Claro, es que uno lo ve, por ejemplo, en el ejército, o sea, puede haber en un batallón, puede haber camaradería entre pues no sé, un sargento y sus subalternos, pues y sus soldados rasos. Puede haber camaradería, es más, pueden jugar hasta fútbol en algún momento, pero si entra una orden ellos tienen que obedecer. Hay una línea de mando. Era muy simple. Vamos a hallarlo otro punto. Santiago habló del punto militar, yo hablé del punto de un rey y su corte. Vamos a hablar del punto de Jesucristo y sus discípulos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor, ¿cierto? Entonces él ya estaba con ellos. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo era la relación de los discípulos con Jesucristo, de los apóstoles? Hasta le recostaban. De mucha confianza. Juan se le recostaba en un costado, se abrazaban, les lavó los pies. Eso ya no es de confianza, eso ya es de humillación. Eso ya es de servicio puro, decirles, yo vengo a morir por ustedes. Pero aún así, cuando Jesucristo hablaba, él dice, y los envió de dos en dos, y les dijo, y les llamó, y reprendió a Pedro. Pero entonces la confianza no implica, exactamente, no son dos cosas que van en direcciones contrarias, ambas van hacia la misma dirección. Es más, entre más confianza, más respeto. Porque yo, ¿cómo voy a confiar más en alguien que sé quién es? Y si yo confío mucho en alguien es porque sé que es Rey de Reyes. Yo no puedo tener confianza tal con alguien que no conozca. Y si yo le voy conociendo, me voy dando cuenta de que Él es Rey y que Él demanda cosas. ¿Qué pasa, Mari? Cambia la cajita, Mari, cambia la cajita. Pablo, Sí, pero- como que tú Gracias. tienes confianza, Pablo, pero Pues- igual respeto. Sí. Sí, pero es que yo creo que el tema de la reverencia y la confianza están es en el corazón, porque si uno lo lleva a la parte física, que de pronto creo que es lo que de pronto Marilyn pues siente que está mal, porque a mí una vez me pasó, como estar acostada a hablar con Dios, tengo que estar arrodillada, tengo que hablar duro, pasito, y yo creo que no es esa parte física, No es de esa cómo parte. debo hacerlo, sino en el corazón, cómo lo respetas, cómo Correcto. lo amas, cómo es, Correcto. pues creo que es como desde ahí, porque si es la parte física es... No, la parte física es muy diferente. La parte física no tiene nada que ver. ¿Qué hace impuro al hombre? Yo un día le hice una pregunta a Pablo, yo en pelota en el baño puedo orar y hablar con él. Hable. Claro. No, Pablo, pero no, y yo eso lo entiendo y yo creo que en mi corazón está muy claro. Hable con él, eso sí no ande de presuntuoso. Pues como eso de Dios y que Él es Dios y yo no soy nada pues. Pero, digamos que con el nombre. No soy nada, no soy su hijo. Pues sí, pues, pero Pablo igual no, pues no. Pues, soy absolutamente dedicada a Él. Pero, no, con lo del nombre, creo que no estaba haciéndolo bien. Pues porque es algo físico, pues que mi corazón... Lo que pasa es que, mira, en el mismo nombre en el que sale un demonio de una persona, ese mismo nombre lo usamos a la ligera. Entonces es tener más conciencia, pero es que de eso se trata, de siempre tener más conciencia de Dios. Mira, Abraham, que fue amigo de Dios, caminó con Dios y es el padre de la fe, no sabía lo que supo Moisés. Y Moisés no supo lo que nosotros ahora sabemos. Además, es Mariana de Jesús, porque usted es de Jesús, Mariana. Entonces simplemente... Yo tengo la misma sensación de Mariana. ¿Cuál? Y es
que muchas veces como ese uso de la palabra de Dios o esa invocación constante, de pronto en cosas que no son muy trascendentales o que no es en oración o que no es. No se trata de eso. Es como de Claro. reconocerle esa supremacía, pues como que gobierna mi vida. Que No necesariamente, no. Qué bueno que están diciendo eso porque entonces veo que no me estoy haciendo entender. Miren, uno puede hablar con Dios en todas las circunstancias de la vida y todo el tiempo, hasta de contarle si le gustó a usted este pedazo, esta hogaza de pan que se está comiendo, esta porción, y decirle: Dios, gracias por esto, por la sencillez, o contarle, mira cómo se ve bonito esto, o ves un paisaje, yo quiero viajar allá, Dios, o contarle las cosas más irrelevantes. Dios va a disfrutar contigo ese momento, y eso no va a ser para Dios vulgar, porque Dios se reiría de lo que a nosotros nos parece trascendente. Si Dios nos contara lo que es trascendente para Él, nosotros diríamos: ¿pero cómo? Así de fácil, Señor. Y nosotros pensando que lo trascendente son otras cosas, cuando lo trascendente para Dios puede ser que lo hagamos partícipe en todas las áreas de nuestra vida. Y la de nosotros es como tenerlo espaciado en el rincón de la solemnidad. Cuando yo me sienta con un corazón solemne, me voy a acercar a Dios, y solamente ahí, cuando esté como con un ánimo como exaltado, ese día voy a orar. Pero cuando yo esté como ofuscado, entonces ahí ya no voy a hablar con Dios. No, Dios quiere que lo hagamos partícipes en toda nuestra experiencia de humanidad. Seamos francos con Él. Ese corazón genuino es lo que Dios está buscando. A lo que nos estamos refiriendo es que eso no implica que no tomemos en consideración el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo que nos ha sido dada como una herramienta útil y perfecta, y no como una muletilla, ¿cierto? Entonces es como hacer ese clic en la cabeza, no que se nos vuelvan nuestros momentos de oración unas estancias de solemnidad, sino llevar a Dios a todos los niveles de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, pero considerando que su nombre es sagrado y quién es Él, que nunca se nos pierda de vista y que nos desenfoquemos de quién es Dios y quién fue el que nos salvó y quién es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, y toda rodilla se doblará y lo reconocerá. Que se le demuestre amor. Pablo, que mira hay chuchito. ¿Te respondí o me quedé corto? ¿O ahí? No. Más o menos. Pablo, mira que los españoles más o menos mucho Dios quiere una relación directa con Él. ¿Cómo? Con amor y con honestidad. Miren, hay una cosa muy sencilla. El Espíritu Santo en nosotros nos va revelando en la relación. A veces Dios quiere simplemente estar contigo en lo sencillo y burdo de la cotidianidad, como el caso que estabas exponiendo. Y quiere estar ahí con nosotros, experimentando como lo que sos vos, su creación, y participando con ella, y hasta riéndose, porque la risa viene de allá, no tengan la menor duda. Él goza con uno. Goza mucho con uno. Con las locuras, las bobadas. Demasiado. El nombre del perro. Gozará. Con Mariana yo creo que es feliz. No. Yo creo que está feliz. ¿Para qué perro no le.? Debe estar, ¿qué le está diciendo Pablo? Ahora me está dañando la relación que tengo tan bonita. Señor Dios Todopoderoso. Altísimo Yahvé. Eso es terrible, eso hacían los fariseos. Los fariseos se adornaban para eso. Intentando proteger el nombre, lo que hacían era ser falsos de corazón. Falsos. Bruno, ya no serás Bruno de Jesús. Solo Bruno Restrepo. Pero lo importante es que consideremos, no siempre es bueno saber quién es Dios, ¿cierto? ¿Quién fue el que nos salvó? El Espíritu Santo ya te hubiera... A ver, pues. El Espíritu Santo se encarga de moldear nuestra relación con Dios y ayudarnos a relacionarnos con Dios. Porque hay que ser franco y sencillo. En la vida primero nos enseñan a sumar que a relacionarnos con Dios. Se preocupan más porque sepamos dividir, multiplicar, empezar a leer fluidamente, que cómo nos relacionamos con Dios. Créanos que nosotros en esta sociedad llegamos como bebés. Nosotros evangelizados por allá, cuando ya hemos aprendido un montón de cosas y desgastado el tiempo en una cantidad de cosas, y apenas estamos como bebés en el espíritu, porque el mundo no está girando en torno al conocimiento de Dios, sino que gira pero para el lado contrario, al desconocimiento
y al alejamiento y a la negación completa de Dios. Entonces miren que nuestras discusiones a la fecha es cómo entender el nombre de Dios. Porque todavía en nuestra relación con Dios estamos pensando, bueno Señor, ¿cuánto porcentaje de autoridad, cuántas cucharadas de autoridad versus cuántas de relajo? ¿Cuántas de cotidianidad versus cuántas de autoridad, de respeto y de solemnidad? ¿Cuál es la proporción correcta? Y en eso nos estamos enredando, cuando lo más importante es que Él, por su sangre, nos hizo hijos de Dios. ¿Cómo eres tú hija de Dios? Eso yo no lo sé. ¿Cómo manejas tú el ser hija? Hay hijos diferentes, como empezamos la oración, como personas hay en el mundo. Hay unos más confianzudos, hay unos que se le tiran a los brazos y no los sueltan, hay otros que se creen más independientes y solo hablan con Dios en sus momentos de necesidad. Hay otros que están necesitados todo el tiempo y como Dios es infinito, pues bueno, Él no tiene problema. El hijo predilecto, hay de todo. El lamboncito. De todo. Hay el que quiere ganar puntos, hay el que quiere ganar puntos y se siente feliz porque los ha ganado. Pablo, yo creo que con el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, porque estamos después de la gracia, sí señor. Entonces, no, esa ley del Viejo Testamento era como con mucha cosa, con mucha idolatría y con mucho respeto. Ahora sigue siendo el respeto pero con amistad, con más abierto. Veo con preocupación un poco, Luis, el rostro de Mariana y de... No, Pablo, a mí el Espíritu Santo me va a enseñar. O sea, si yo no sabía que lo estaba haciendo mal, yo nunca había orado por eso. ¿Pero quién ha dicho aquí que se ha hecho mal? No, yo ya le voy a decir al que me muestre hasta qué punto lo puedo hacer y ya. No, ¿hasta qué punto? No hay un punto, Mariana. Bueno, no hay la un forma. punto. Tampoco hay una eso forma. es lo que no hay. Ese es el problema. Pablo, que le salga del corazón, que le salga del corazón con Pues amor. por eso que me muestra. Mariana, ¿usted cómo maneja el novio? ¿Qué le dice al novio? ¿Cómo maneja el novio? De hecho, pasa lo mismo con el Hay veces que papá. le dice hasta el HP. Ese es más Está muy chavo. Mario, salga del pero es corazón. que, ¿cómo así? Pues si me tiene que enseñar. ¿Sabes que estoy aprendiendo algo muy valioso acá? Y es que parece que hay personas que necesitan reglas claras y concisas. Y hay otras personas que simplemente con un principio van aplicando y van haciendo la regla. Dios tiene para todos. Si necesitas regla, Dios te la va a dar. Bacano lo que acaba de decir. Él atiende a todos con amor. Claro, hay papás que le tienen que decir a los hijos, bueno, en esta casa pasa Poner un esto y límite. esto. Hay otros que... Papá saca alcahueta. Hay uno que le dice, mire, si usted hace eso es malo. Y ese nunca lo va a hacer. Hay otro que le tiene que explicar 10 veces por qué. Y hay otro que le tiene que quemar y lo tiene que volver para que lo cure y le dice, vea, por eso. Y vuelve y cae y le tiene que volver a decir otra vez. Dios es alcahueta, pero que le den las cosas con amor. Y lo que preguntó que Dios, que más respeto que Jesús, que dice que la pregunta muy buena. Ah, que dijo que uno era más que yo. El Padre, no, en la oración nosotros tenemos que ir por la sangre de Cristo confiados al Padre. Y el Espíritu del Santo clama dentro de nosotros, Abba Padre, papito. Y eso no es ofensivo, pero ¿qué calidad de papito tenemos? Que no es contradictorio, vuelvo y explico. Es como ser el hijo de un rey. Puedo abrazarlo, irrumpir en la alcoba real, pero es el rey. Ser confianzudo, pero es el rey. Yo nunca voy a dejar de saber que Él es el rey, sin importar la confianza que tengo. No el no tener confianza, pero siempre el saber con quién es el que tengo la confianza. No puedo perder de perspectiva quién es Dios, porque muchos se perdieron en esa perspectiva de quién es Dios y terminamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza y conveniencia. Y toda la nueva era es la desvirtualización, es decir, quitarle las virtudes a Dios de quién es Él y adaptarlo a nuestra manera completa de ser. La nueva era tomó las cosas de diferentes religiones y hizo un Dios popurrí, un Dios a la imagen de lo que yo quiera que se convierta. Si a mí no me gusta algo, entonces Dios no es eso. Sí. Ese es el peligro de no tener la perspectiva completa o la perspectiva de que Dios es rey, de que Dios tiene unos atributos.
de que Dios tiene un ser, una manera de ser, que lo sustenta todo. ¿Ya? Pablo, perdón, cuando yo empiezo a orar o cuando estoy orando, hay veces que empiezo a orar y empiezo con Jesucristo, porque Jesucristo dice, para llegar a mi Padre tiene que ir a través mío, entonces empiezo con Él. Y de un momento a otro me encarreto con Jesucristo y digo, pero pienso, digo, es que por encima de Jesucristo está Dios. Entonces le digo, me meto un traje rollo. Jesucristo, con Jesucristo, y un momentico, es que arriba está el papá, el tío, y entonces me tengo que tirar para... Me encanta eso, me encanta. No, me encanta. ¿Quién no ha sentido eso? Díganme, ¿quién no ha sentido eso? Todos hemos experimentado el problema trinitario. Digo el problema para nuestro entendimiento de la Trinidad. Cuando yo voy a orar, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? Miren, a mí el Espíritu me sacó de ese problema no hace tanto tiempo. Yo duré mucho tiempo de conversión con ese problemita. Entonces yo iba como para empatar con todos y decía, hoy voy a inclinarme más hacia el Espíritu Santo, hoy voy a inclinar más mi oración hacia Jesús. Por eso me pongo rojo. Jesucristo y mañana hablo con Dios. Por empatía, no por vergüenza. Mire, sí, yo no estoy refiriendo a uno, me estoy refiriendo a todos. ¿A qué me refiero entonces con esto? ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo comulgué o el Espíritu Santo me quitó ese problema? Porque se me estaba volviendo una paradoja completa, un enredajo, la oración. Y mire cómo fue hermoso esto. Una vez iba camino a un parque a hablar con Dios, Padre. Y entonces el Espíritu Santo me mostraba lo siguiente. Fue como un insight, una revelación interior. Y es tan simple que está escrito. Es que no estamos diciendo nada nuevo. Cuando tú vienes a mí, Dios Padre, ¿por qué puedes venir a mí? ¿Por qué podemos ir al Padre? ¿Por qué? Porque nos lo reveló el Espíritu. No, por Jesucristo, pero ¿por qué? Por el amor que le tengo a Él. También, pero ¿por qué? Por el sacrificio. Por el sacrificio, por la sangre. Por la cruz. Por la sangre de Cristo nosotros podemos ir delante de Dios, al Padre. Listo. Y por medio de quién podemos orar y nuestras oraciones tienen repercusión a Dios. Cuando nacemos de nuevo nacemos del Espíritu, por medio del Espíritu Santo que intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra oración porque no sabemos cómo pedir. Entonces, cuando tú vas a orar, sin importar a quién tengas más en esos momentos en memoria, si al Espíritu Santo o al Jesucristo, al único que se le ora es al Padre. Al único que se le ora es al Padre. Al único. Pablo, perdón, yo... Esperen, vamos. En estos días vi en la Biblia y lo marqué en el cuadernito, no lo traje, que dice Dios, creo que era San Juan, Dios y el Señor Jesucristo, y yo, Dios y el Señor Jesucristo, pero si Dios es el Señor, me enredé con eso, Dios y el Señor Jesucristo. Eso es a Dios y a Jesucristo o Dios y el Señor Jesucristo, me enredé con eso, no. Esa es una despedida del apóstol que está bendiciendo al final de una de las cartas. Él está diciendo para señalar Dios y el Señor Jesucristo. ¿A los dos? Sí, claro. Y a veces dice, y el Espíritu Santo. Y la paz y la concordia en el Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Cierto? Son formas de hacerlo. Entonces, uno siempre ora ¿a quién? Al Padre. ¿A quién se le ora? Al Padre. ¿Por intermedio de quién se le ora al Padre? De Jesucristo. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Pero yo también le puedo orar a Jesucristo, porque también estoy agradecido con Jesucristo, porque sé que el buen maestro... Pero es que ¿qué es orar? Empecemos hablar. porque tú puedes hablar con quien quieras. Perfecto. ¿Cierto? Pero la oración de intimidad y conexión es con el Padre, porque es que nosotros nos aliamos de la casa del Padre. ¿Cierto? Jesucristo es la manifestación visible del Padre, donde Él murió por nosotros, es nuestro sacerdote perfecto. Él es el sacerdote, que siempre lo vamos a tener. Así que en todo acto, en toda oración que tú te dirijas hacia Dios, siempre va a haber una participación trinitaria. Siempre va a estar la participación de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Así que, sin importar a quién tengan más en mente o en el corazón, siempre está la acción implícita del Espíritu y la sangre siempre explícita. Pablo por eso invoca al Espíritu Santo, habla con el Padre y termina en el nombre de Jesús. Correcto. Y puedo meter al ángel Miguel y a San Gabriel, las ayuditas. A ellos los manda Él.
por no necesario. Eso es otro. La risa del gato. Pablo, no sabes que Nosotros los católicos le hablamos de San José, de San Antonio, Intercesores. muy fácil. Pero mire que el catecismo de la Iglesia Católica no dice que a los santos Él les ora, ojo, se les pide intercesión. Es muy diferente. ¿A quién? A los, dentro del catecismo católico se habla de la intercesión de los santos, de la Iglesia triunfante, no de la oración a los santos. Ojo, ni siquiera se le ora a María. La Iglesia Católica en el catecismo prohíbe eso. No se le ora a María. Se le pide intercesión por medio de María. Si no decirle Virgencita, yo de los problemas, no, yo no veo. Bueno, pero eso sería una manera de pedir intercesión, ¿cierto? Sí, sí. Sería una manera de pedir intercesión. Pero pedir intercesión no quita el conocimiento de que el que hace el milagro es Dios. Exactamente. Que eso es lo más importante. Ahí es donde se desvía la fe. Uno debe tratar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el catecismo. Con respeto de acabarle eso a la gente, pues por ejemplo a mí eso me dio súper duro cuando empecé, pero uno simplemente como y mira, pues hay que hacer Jesús, pero si quieres pedir intercesión, pues hacer y que el Espíritu Santo lo vaya mostrando a esa persona o tratar como de una No vez. explica, no explica. Hay personas que necesitan el mazo directo y hay otros que no. Y hay unos que van a escuchar y hay otros que no. Exactamente. Hay unos que necesitan ser exhortados, hay otros que simplemente el Espíritu Santo los llevará. Dios, yo creo que da la sabiduría para quien es el que necesita ser exhortado en el momento, porque es una persona que te va a creer y está depositando la confianza en ti. Sí, vos sabes, le explicas el porqué y es una persona razonable, es iluminada su conciencia por el Espíritu y va a aceptarlo. Hay otras que no, porque todavía tienen determinada soberbia espiritual y es mejor que el Espíritu Santo les vaya revelando en el camino. No te tienes que meter con eso. No somos formadores de todo el mundo, ni tampoco tenemos las soluciones, ni lo que hacemos y cómo lo hacemos es lo mejor o es lo ideal. Pablo, esto está muy bueno, no va a acabar la clasificación. No, yo leo el Espíritu Santo. Y yo que pensaba que era al revés. Pablo, yo leo el Espíritu Santo, yo, como está dentro de mí, es amor, poder y dominio propio, yo le digo, activate, por favor. Esos son los frutos. Pero no, yo no le puedo pedir a él que eso es eso. Esos son frutos del Espíritu. Y que crezca en mí, no. Sí, claro. Si tú le dices así, él entiende que le estás diciendo que su manifestación sea completa y que te embriagues de él. Si yo fuera, yo entendería eso. Pues es que es mente de fronteras. Bueno. Correcto. Oíste, Pablo, la repetición todos los días le digo, Señor, dame tu Espíritu Santo. Y el otro día digo, pues que ya lo pedí ayer. Esa, por ejemplo, es una oración inocua. ¿Por qué? Inocua, defínenos Irrelevante, innecesaria, ineficaz. No, pero no pedirle, porque ya lo dio. Ya todos los días lo pido, Señor, dame el Espíritu Santo. Y al otro día lo mismo. Pero si Yo pienso, digo, pero es que ayer le dije que me lo diera y ya lo estoy. Entonces, vea lo que está diciendo Pablo, ya se lo pidió, no le vuelvo a pedir el Espíritu Santo. Sino darle las gracias, Señor, te doy gracias porque me han dado el Espíritu Santo. Pero uno sí puede pedir el Espíritu Santo para que lo respalde en cada uno. Pero es que no es pedir, el Espíritu Santo no es algo que viene y se va, como los profetas. El Espíritu Santo no es una presencia que viene y se va. Tú le dices al Espíritu Santo, ayúdame en esta situación, pero porque está en ti. No que viene y se va y está alejado. Que todos los días lo pido. Hay personas es complejo. Yo creo que más bien Pablo, lo que decía el apóstol Pablo, aviven el fuego del Espíritu eso Santo. es diferente, eso es embriagarse. No es que no se tenga, sino profundice en su intimidad con Dios. Fortaleza en mí. Exacto. Es unirme de tal manera al Espíritu Santo que mi espíritu resuene con él y entonces yo empiece a escucharlo. Y es que el Espíritu Santo habla y te dice, por acá sí, esto no lo hagas, aquí va a pasar esto. O estás caminando y te muestra el corazón de una persona. Y vos decís, yo iba a hacer negocio con esta persona, pero ya no, porque te mostró su corazón. Esa es la intimidad con el Espíritu Santo. No es que tengas más o menos, es que estás más unido, más sintonizado a él. Entonces debemos pedirle sintonía al corazón, al Espíritu Santo, no más Espíritu Santo. Que se da a través de la relación. O he visto muchas veces que de manera inocente, muchas personas dicen, qué rico que venga Espíritu Santo, Dios tráenos aquí Espíritu Santo, como si fuera un mandadero o una especie de energía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pidan Espíritu Santo,
Y entonces, ¿Piedad del Espíritu Santo es qué? ¿Alimento emocional o qué? O sea, ¿De qué no estamos llama esa hablando? presencia. ¿Cómo? Es diferente. La unción. sí, Es diferente. Decir presencia del Espíritu Santo ya estoy implicando una personalidad. Cuando yo pido Espíritu Santo es como pida apoyo, pida que... Ya te entendí. ¿Sí me hago entender? Lo Que estás eso- como despersonificando. Exactamente, Como despersonalizando. que cada quien no va a llegar como que El Espíritu Santo, con su pronombre, Él, como la y en mayúscula. Miren que en todas las cartas, cuando los apóstoles hablan del Espíritu Santo, es Él en mayúscula. Él, Otra vez como una referencia a la deidad, a la divinidad y a la Trinidad. Claro. Pablo, pero entonces está mal cuando uno, por ejemplo, si ora por alguien, dice por favor que, pues, como que Espíritu Santo toca a esta persona. No, porque es le estoy diferente. hablando como si fuera una persona, estoy diciendo Espíritu Santo toca. Claro. O sea, depende de yo cómo le diga. No nos enfoquemos en las Una formas. persona. Ojo. Pero es la concepción que puedas tener de él en tu corazón, porque si no lo ves como Dios, sino como cierto poder o cierta energía o cierta sensación o cierto está el movimiento, problema. ahí es donde está el problema. De hecho, los testigos de Jehová, el Espíritu Santo le llaman la fuerza activa de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, no cruzar esa línea. De ver al Espíritu Santo como la fuerza activa. Claro, porque en el efecto trinitario o en la causalidad trinitaria es como si llevando al Padre, intentándolo encerrar en una cajita, que eso ya es simplemente para caricaturizar y hacernos entender. Es como si el Padre fuera la mente, nuestro Señor Jesucristo fuera el arquitecto, la gran mente, nuestro Señor Jesucristo llevara la obra, fuera como el administrador de la obra, que por su palabra las cosas fueran hechas, ya tuvo el prototipo de la mente y él lo dice, ok, ya él mismo lo diseña y lo hace material, y el que lleva a cabo la obra es el Espíritu Santo. Es como decir, es la mano de obra, es la acción que nosotros Como vemos la de Dios. energía. Pues Sí, como sí, la- sí, cuando literalmente. se enciende. Es la fuerza, es el poder de Dios, es el que hace, es el hacer de Dios, es la ejecución de Dios. Por eso siempre que Jesucristo hacía un milagro era por medio del Espíritu Santo, pero Él lo tenía que verbalizar, hágase. Y Él hablaba y el Espíritu Santo inmediatamente respondía a la palabra de Dios. Pero Él no hacía nada si primero no lo escuchaba del Padre. Ven la acción trinitaria en la vida de Cristo. Él dice, yo no hago nada si no lo escucho del Padre, de la mente. Pero por su palabra, después de escucharla de la mente, el Espíritu Santo actuaba en las personas. Entonces siempre, en toda manifestación de Dios, hay una obra trina, hay una obra trinitaria. En la vida de Jesús se manifiesta la Trinidad por completo. Es una fuerza trina, siempre, todo el tiempo. Entonces estemos tranquilos cuando por medio de Cristo y de su sacrificio nosotros tenemos acceso al Padre, al que no teníamos acceso por el pecado original, y ahora por medio del Espíritu Santo también podemos llevar esa oración, o nuestra oración es llevada a cabo. Y nuestra oración es eficaz por el Espíritu Santo. Nuestra oración en el cielo tiene peso y tiene autoridad por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque como Él es el Verbo, en su nombre, sobre todo nombre, por eso hay que tener una buena concepción del nombre de Cristo para saber usarlo. Porque si tú usas el nombre de Cristo, cuando te lastimas un dedo, el dedo pequeño en el borde de la cama, tú lo utilizas así indiscriminadamente y con ese mismo nombre oras y con ese mismo nombre expulsas demonio. Entonces, ¿dónde está en tu corazón ese nombre? ¿Dónde verdaderamente lo tengo? ¿Cierto? Hombre, yo soy un hijo de Dios y puedo haber utilizado el nombre de Jesucristo de manera muy indiscriminada. Bueno, esto es momento en que yo empiece a preguntarme, voy a ver qué dice Dios sobre su nombre. Voy a estar más conforme al nombre que estoy usando y a darle el lugar que se merece en mi vocabulario y en mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Algo más? Pablo, pero esto ahí para terminar, a ver si quedó claro. Para terminar, ella ya pone el sello acá. No, o sea, Muy bien. decíamos, no es llamar Espíritu Santo así, sino el Espíritu Santo. Cuando yo estoy orando, yo ya tengo el Espíritu Santo. Pero entonces cuando estoy orando se puede decir como Dios dio presencia del Espíritu Santo, o ya viene ahí. Unción. Sí puedes hacerlo, claro. Tú le puedes decir, Espíritu Santo, quiero y esté conmigo en esta oración.
y venga y esté y hable con él y diga, quiero sentir tu unción. Pero Porque si no lo hago, también está. si no lo haces también está. Pero no es Pero si pedir los... presencia porque ya está, sino pedir como que se manifieste. Exacto, claro, que tú lo puedas sentir y estás en toda la confianza del mundo para hacerlo. Oíste, Pablo, sabes que yo te conté hace días a mí. Muchas veces cuando estoy hablando con Dios y con el Espíritu, yo siento un frío y una cosa aquí más, y las ventanas cerradas y yo veo una cosa más rara. Eso es. Eso es La bienaventurado. pero o sea, cada rato siento eso. Es verdad. ¿Hay de dónde? Si esto está cerrado y siento como el dientecito. Si hay algo que tiene el Espíritu Santo que es precioso, el Espíritu Santo es ¿cómo explicarlo? Sensible. Es demasiado sensible, por eso a las mujeres se les da muy fácil el sintonizar al Espíritu Santo, a veces más fácil que a nosotros, porque el Espíritu Santo es tan perfecto y tan detallista en todo que está pendiente de todo, lo que tú piensas, lo que tú haces, cómo lo dices, en ayudar, porque Él es el ayudador. El ayudador, el que da consuelo, el paráclito, el defensor, es el que nos defiende. Entonces está como en pro de nosotros, a favor, es una ayuda, es un plus, es una cosa impresionante la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Y es muy, es decir, él conoce lo que hay en el corazón del Padre, pero que no se nos olvide que el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, no a Dios, a Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo en esta tierra, en cada uno de nosotros, es glorificar el nombre de Jesucristo. Pablo, así como uno puede entristecer al Espíritu Santo, también lo puede contentar. Claro. Entonces, cuando uno le está dando gloria a Jesús, el Espíritu está contento. Está feliz en ti, y mayor manifestación del Espíritu Santo hay, porque por eso el Espíritu Santo dice embriáguense del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice embriáguense, ¿saben por qué él lo dice? ¿Qué es embriagarse naturalmente? En la naturaleza es emborracharse, es llenarse, es casi que perderse en. Alegrarse. Quiere decir que uno en el Espíritu Santo se puede perder, uno se puede llenar de su presencia y perderse, y perder el sentido de quién soy yo incluso en Él y escondido en Él. Y ahí es donde se tienen las experiencias más espectaculares con el Señor, a través del Espíritu Santo. Uno se puede embriagar y llenar del Espíritu Santo. Pablo, tengo una preguntita. Cuando uno peca, cuando yo me enojo, cuando yo digo las mentiritas piadosas, cuando en ese momento el Espíritu Santo no está conmigo. Sí está Él contigo. Se entristece. Sí está contigo. Y Yo lo mantengo muy triste. Sí está. ¿Y sabes hasta dónde va a estar contigo? Y conmigo, hasta el final de los tiempos. Pero no se va. No. Así uno prefiere. Se contrista, se entristece. Es que por No le gusta. Incluso es Somos más un duro. templo. Sí, Es más duro porque cuando vos pecas, después sentís una cosa por dentro, es como y uno dice, pues cuando uno no tiene el Espíritu Santo, vos no sentís nada y lo cauterizás. En cambio el Espíritu Santo es el que te revuelca el otro día y te dice te que quebranta y empezás a hablar con el Señor Claro. y a pedir perdón. Señor, perdóname porque la embarré. El Espíritu Santo siempre está calibrándonos. Él está calibrándonos siempre frente al pecado y como Él es santo, por eso es que es el Espíritu Santo en mayúscula. Quiere decir, a dónde nosotros somos un templo y el Espíritu Santo es el que habita en ese templo. Si habita el Espíritu Santo, habita el Señor Jesucristo y habita el Padre. La cohabitación trinitaria dentro de cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿a dónde estamos llevando ese templo? ¿Qué estamos viendo con ese templo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo con el templo? Ahí es donde el Espíritu Santo está, siempre ayudándonos. ¿Algo más? Yo creo que sí, padre, sí, está muy bueno. Mira, Pablo, te quiero cargar. No. Dormido, ya lo encuentro dormido. No creas, hoy no los encuentro. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Qué bueno, Padre, que se den estas conversaciones, Señor, porque esto es lo que más te interesa a ti, es
es la relación con el ser humano. Padre, ayúdenos a romper paradigmas, esquemas y a no tener una mente limitada para acercarnos a ti. Y que se rompan, desvanezcan, destruyan, caigan capas de ignorancia y sean suplidas por revelación de quién eres tú y de la tranquilidad en la que nos podemos acercar a ti, Señor, con toda la confianza plena, tal cual somos nosotros, sin fingimiento, sin añadidura, sin hipocresía, delante del corazón tuyo, Padre nuestro, pero siempre sabiendo que no por mérito propio gozamos de esta gracia, porque esta gracia tuvo un precio que no se nos olvida a nosotros, que es tu sangre, que fue derramada por cada uno de nosotros, por tu amor, nos has rescatado. Y en ese agradecimiento, Señor, confiados entramos al trono de la gracia, para recibir de Él, Señor, todo aquello que necesitemos, conforme tus bienes en gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y así sea para todos. Amén. Hermano,